Buen día, mundo. Que el Señor te bendiga. Buen día, Iglesia del Señor Jesucristo. Buen día, pueblo de Dios. Pueblo redimido por la sangre del Cordero, que ha sido enviado por nosotros desde los cielos eternos para redimir nuestras almas. Desde calles 813 y 819, en el barrio Santa Marta, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina, y de Argentina para el mundo. Te saluda Pastor Luis Sánchez y transmite Ministerio Dapen e Iglesia CDR. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus días? ¿Cómo están tus horas? ¿Cómo están tus instantes? Hoy, bien tempranito, antes de lo acostumbrado. Pero es que hoy, y estos días en realidad, me urge conversar contigo, reflexionar junto a ti, traerte la palabra de Dios, porque están sucediendo cosas y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de levantarnos de nuestra dormidera, levantarnos del sueño, despejarnos del hecho de estar dormidos espiritualmente y comenzar a buscar a Dios. Sí, ya está. Ya es suficiente el tiempo que ha pasado para haber vivido de la manera que al mundo le agrada que vivamos. Y sabes, ahora hay que vivir, comenzar a vivir y comenzar a buscar la forma en que Dios establece que hay que vivir. Sí, es verdad, solamente hay una manera en la cual nosotros podemos vivir para encontrar salvación. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos habla de que nosotros debemos tener en consideración pura y exclusivamente a Dios Todopoderoso, que es quien está siempre presto a nuestras vidas, está dispuesto a trabajar en nosotros. ¿Sabes? Hay mucha gente que se siente derrumbada, que está a la vera del camino, está como aquellos vehículos que chocaron en la ruta y ya sus propietarios consideraron que era destrucción total y no vale la pena intentar componerlo. Y entonces lo abandonan allí. Hay muchos que creen que ya no sirven más para nada. A lo mejor tú te estás sintiendo así, por eso hoy tempranito te estoy diciendo ya que es tiempo de acercarte a Dios. Aquí en República Argentina son las 07:02. 07 horas, 02 minutos. Y sabes, ya estoy diciéndote, buen día, mundo. Jesús te ama. ¿Y sabes cómo te ama? ¿Sabes cuánto tiempo te ama? ¿Durante qué tiempo?
Te ama durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Sabes? Dios te está amando durante el transcurso de todos los meses. Y Él no tiene sombra de variación, dice la palabra del Señor. Y te ama durante todos los días de tu vida, toda la semana, todos los meses, todos los años. Él no cambia. Él no dice, hoy ya no le amo más. Hoy me ha fastidiado. No, no. En tanto que tienes aliento en ti, Dios tiene su amor dispuesto hacia ti. Es tremendo, ¿no? El amor de Dios es inconmensurable. Yo sé que esta palabra, esta reflexión que estoy teniendo contigo, esta primera reflexión, aunque no te he dado ningún texto todavía, porque hay muchos que quieren recibir versículos específicos, ya llegará. Pero sé que esta palabra te está golpeando a ti, porque hoy he sido impelido por Dios, empujado por Dios, para que comience temprano mi transmisión. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Claro, está bueno este texto porque nos hace primeramente entender que nosotros tenemos que poner prioridades en nuestras vidas. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto de primeramente lo pone en primer lugar, obvio. Hay una prioridad urgente que nosotros tenemos que establecer en nuestras vidas. No es así nomás que me voy a levantar y primeramente voy a buscar no sé qué, los animales en el campo para poder ordeñarle, o primeramente me levantaré y ya saldré corriendo hacia el trabajo. No. Primeramente voy a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Acaso tengo que irme a la iglesia, a la congregación? Bienaventurado si pudieras hacerlo. Bienaventurado si en la mañana, en la madrugada encuentras un lugar de congregación donde puedas ir temprano. Una vez nos comentaban en el seminario, profesores del seminario coreano donde estábamos, que en Corea del Sur hay una costumbre que tienen los cristianos, aquellos cristianos comprometidos, aquellos que quieren tener un comienzo especial cada día en la comunión con Dios. Dice que si tienen que levantarse como ser para ir al trabajo a las 6 de la mañana, para ingresar quizás a las 7, a las 8, algunos de ellos se levantan a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y se van a lugares específicos, en medio de las montañas. Cada uno tiene ya un lugar propio donde ir a buscar en medio de la montaña, en una cueva quizás, o quizás entre las rocas al aire libre, y comenzar a buscar a Dios allí durante 1 hora, el tiempo que pueda, el tiempo que está sustrayéndole a su descanso, porque entonces luego sí se incorporan a las tareas del día. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16 les enseña a ellos a no
sentir vergüenza de practicar el Evangelio. Y están poniendo, entonces, en primer lugar, la comunión con Dios, porque quieren tener un día bendecido, porque quieren tener un día en el cual Dios se allegue a ellos y les prospere. Qué lindo, ¿no? Les bendiga, les alcance sanidad, les alcance salud para sus cuerpos enfermos, para sus cuerpos maltrechos. Comenzar el día así, comenzar el día de esta manera, es algo espectacular, es algo diferente, es algo que nos ayuda a bendecir el nombre de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el libro de Mateo, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué demás cosas, pastor? Todo aquello que necesites. Todo aquello que tú esperas que Dios te conceda en tu vida. Perdón, pero ¿sabes? Nosotros, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, luego Dios, cuando nosotros nos encontramos con Él, no tendrá inconveniente en concedernos las respuestas a nuestras peticiones. Porque Él sabe que primeramente hemos buscado su rostro, para aunque más no sea contemplarlo, si es que no sabemos qué decirle. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando todavía no había aceptado a Jesucristo como mi Salvador, pero que ciertamente ya estaba conversando con Dios, porque el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida para que yo busque a Dios primeramente, para que comience a buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios me concedió una visión de poder verlo, a Dios Todopoderoso sentado en su trono alto y sublime. Pero ¿sabes qué ocurrió? Cuando yo lo vi, me alegré de verlo, por cierto. Y dije, ¡ay, qué bueno! Allí está Dios. Y es como yo me imaginaba, porque estaba viéndolo según una imaginación propia. Pero Dios estaba concediéndome la visión para que yo pueda entender. Y lo vi a Dios rodeado de toda su creación. Pero inmediatamente me di cuenta de que Dios estaba tan lejos de mí que yo no podía llegar a Él. Y comencé a sentir un padecimiento, un sufrimiento tan atroz, tan terrible. Un dolor en todo mi cuerpo, una angustia en mi alma, en todo mi ser. Y exclamaba sin palabras,
pero como si fuesen gritos que saliesen del fondo de mi corazón, de lo más profundo de mi ser. Exclamaba: verlo y no tenerlo. ¿De qué me sirve verlo y no tenerlo? ¿De qué me sirve? Y lloraba con gran angustia. Me vi a mí mismo en esa visión. Hacer muchas cosas en el orden religioso. Me vi construir diferentes puentes para salvar el vacío que me separaba de Dios. Me vi llevando adelante distintas acciones benéficas, altruistas, para que Dios, no sé, viese y considerase que yo estaba haciendo cosas, pero nada cubría el gran vacío que me separaba de Dios. Y volvía a llorar desconsoladamente y clamaba: verlo y no tenerlo, ¿para qué me sirve? A veces cuando somos religiosos nos pasa esto. Tenemos toda la buena intención de buscar a Dios dentro de una concepción mental de espiritualidad propia. Y decimos: estoy buscando a Dios. Tengo amigos preciosos, amigos que confían en los ídolos. Y alguien me decía respecto de la Virgen: ella, la madre, conversa conmigo. Y él decía, me estuvo diciendo tal o cual cosa. Pero yo sé que no es verdad. Porque ningún ídolo conversa con el ser humano. Si acaso alguno conversare, sería el demonio que está escondido detrás de esa imagen, de ese ídolo, que puede tener nombre de algún personaje cristiano. Aún puede estar la imagen representando a Cristo crucificado o a Cristo resucitado. Pero si es imagen, si es ídolo, no va a tener comunión con el ser humano. Si acaso hubiere una comunión con el ser humano, es falsa. ¿Y cómo lo sé? Porque aunque yo estaba viéndolo en esa visión, a Dios Todopoderoso a la edad de 20 años, Dios no tenía comunión conmigo, yo no tenía comunión con Él, y no estábamos relacionados. Yo le estaba viendo, era Él verdadero como lo es, era Él majestuoso como lo es, era Él el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que engendra nuestras vidas en el vientre de nuestras madres. Pero verlo y no tenerlo no servía de nada. Y de pronto, cuando me sentí tan desesperado que me sentí morir sin poder entrar en relación personal con Dios, del pecho de Dios, que estaba sentado en su trono, salió un rayo de luz. Un rayo de luz que llegó hasta mí y me golpeó en mi pecho, produciéndome un dolor que casi me infartó directamente.
Y sabes, yo llevé las manos a mi pecho para cubrir mi pecho por el dolor que sentí. Y me di cuenta que no podía juntar las manos sobre mi pecho porque había algo que estaba en mi pecho. Abrí los ojos y como enajenado, como enloquecido, miré y mis manos estaban agarrando, aferrando dos piernas por los tobillos. Alguien se había parado sobre mi pecho. Los pies de esa persona estaban metidos dentro de mi cuerpo. Y yo pensé, dije, ahora estoy totalmente loco. Me acaba de golpear un rayo de luz. ¿Y cómo es posible que estoy aferrando unas piernas por sus tobillos o por las pantorrillas? Y el rayo de luz comenzó a conformarse totalmente en una persona. Y esa persona se completó. Le vi sus vestiduras desde mitad de pierna, ya cubierto por vestiduras, totalmente su cuerpo. Vi su cuello y no vi su cabeza, porque la cabeza vendría a estar metida dentro del cuerpo de Dios, del Dios Todopoderoso que estaba sentado en el trono. Y esa persona extendió su mano derecha hacia mí, que estaba abajo, que estaba a los pies de él, y me invitó a subir por él, para poder llegar hasta la cabeza de él, que no es otro sino Dios Todopoderoso. Y ese día, en ese momento, en ese instante, en esa fracción de segundo, supe, porque en mi mente se corrió un velo que impedía que yo entienda. Pero al correrse ese velo yo supe, porque le vi en sus manos las heridas de la cruz. Dije, este es el crucificado, el que murió por mí. Y sabes, me estaba invitando a subir por él, porque escrito está, él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él estaba extendiendo su mano derecha hacia abajo para ayudarme a subir hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia una vida diferente. ¿Sabes? Fue el día más maravilloso de mi vida. Ahora ya no necesitaba yo edificar nada para tener comunión con Dios. El camino ya estaba marcado. El camino es Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Y sabes, no en ese momento, pero sí a su tiempo, subí a aquel camino. Me así de la mano del Cristo de gloria. Y todavía me encuentro transitando este camino de fe para poder llegar a Dios Todopoderoso. Porque estoy buscando desde aquel tiempo primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33.
para que Dios añada a mi vida todas las cosas que yo necesito. Desde aquel tiempo, a los 18 años, comencé a buscarle. Me llevaría hasta los 20 años poder cruzar el puente. Pero el día que crucé el puente, recordé la visión de los 18 años. Y comencé a gritar: estoy cruzando el puente. Estoy cruzando el puente. Y crucé por Cristo Jesús hasta el trono de gracia de Dios Todopoderoso. Él perdonó mis pecados. Y desde ese tiempo sigo aferrado a la mano de Jesús. Porque dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. En ningún otro, es decir, aparte de Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso yo no podía a través de la religión. No podía llegar a Dios a través de la emancipación de mi pensamiento. No podía llegar a través del altruismo a Dios. No podía llegar a través del profesionalismo. No podía llegar a través del negarme a mí mismo. No podía llegar a través de un sacrificio personal. No, porque no hay en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo. Y como dice Romanos 1:16, hoy no me avergüenzo del Evangelio y de predicarte el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo sé que tú necesitas salvación. Y sé que en cierta manera estás creyendo que hay un Dios, pero no le conoces. Sabes que por predicar el Evangelio, en este momento, en muchos países del mundo están quitándole la vida a las personas. Y parecería cosa, no sé, de locos. Poner en riesgo nuestras vidas por predicarle el Evangelio. Pero es que ¿acaso Cristo Jesús no fue muerto en la cruz del Calvario por predicar el Evangelio? ¿O por qué crees que Él fue perseguido por las autoridades? Hoy en día hay autoridades que persiguen a los cristianos y los desviven, como hay que decir ahora, para que nadie te censure. Allí están, pero ¿por qué simplemente mencionar países si en todas partes del mundo está ocurriendo? Y Jesucristo mismo dijo: llegará el día en el cual creerán que están haciendo un servicio a Dios y estarán persiguiéndolos a ustedes. Y aún les quitarán la vida en nombre de Dios. Pero Jesucristo dice: mas yo estaré con cada uno de vosotros. Por eso es que yo, ahora a mis 71 años, 51 años después de aquel momento de haber cruzado el puente, no me suelto de la mano de Cristo. Y si alguna vez me he desprendido de la mano del Señor y he hecho lo indebido, prontamente me he podido arrepentir por gracia de Dios obrando en mí. Y he podido pedirle perdón por mis pecados
y pedirle desesperadamente: lávame en la sangre del Cordero, Señor. Y he podido escuchar la voz de Cristo diciéndome, como le dijo a Pedro, cuando Pedro no quería en principio que el Señor le lave sus pies, pero le dijo luego, cuando el Señor le explicó: Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le dijo: Señor, entonces lávame no solamente los pies, sino todo mi cuerpo. Y el Señor Jesucristo le dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra de Dios. Amigo mío, amiga mía, si tú estás prestando atención, yo creo que sí, porque es a ti que te estoy hablando. A estas palabras que te estoy compartiendo hoy, los textos bíblicos más las palabras de la reflexión que acompañan los textos, más mi testimonio personal. Si tú entiendes de esta angustia a través de la cual te estoy hablando, permíteme decirte que tú estás escuchando palabra de Dios. Esto que te está golpeando dentro de tu corazón, que estás sintiendo como que late más fuerte tu corazón en ti, es que Dios está llegándose a ti, porque tú estás haciendo lo que es correcto. Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios quiere darte primeramente el reino de Dios en tu corazón y luego añadirte todas las cosas necesarias. Y lo primero que tiene que llegar a tu vida es la salvación en Cristo Jesús, según Hechos capítulo 4 versículo 12, porque en ningún otro hay salvación. Tienes que clamar al nombre de Cristo Jesús para ser salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Sí, no importa, hasta ahora fuiste religioso, hasta ahora creías en los santos, hasta ahora creías en la Virgen, hasta ahora creías en aquel Dios exótico. Hasta te hiciste viajes a países específicos para estar en los santuarios de aquellos dioses exóticos. Pero te diste cuenta que de nada sirvió. Era como estar viéndolo en un sentido figurado a Dios, pero no poder tenerlo dentro de tu corazón, porque solamente en Cristo hay salvación y perdón de nuestros pecados. Hoy te invito a que no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué es no avergonzarse del Evangelio? Es seguir las pautas establecidas por el Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que se acerca a Dios, dice la Biblia, en primer lugar debe creer que existe Dios. Tú ya crees que existe Dios. Ahora tienes que creer que Dios tiene una recompensa para ti que te estás acercando a Dios. Esa recompensa es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Él te recompensará adoptándote en la familia celestial. Porque escrito está en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que creen en su nombre, mas a todos los que les aceptan, les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Si tú crees en Jesucristo, si tú clamas por el perdón de tus pecados, si tú lo aceptas como tu Salvador, lo reconoces como el Señor, como el Hijo de Dios,
enviado y crees que Él subió a la cruz del Calvario llevando todos tus pecados, eres salvo. Dios comienza a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y Dios, a través de Cristo Jesús, te tomará por tu mano derecha y te hará subir al camino de salvación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A lo mejor me dices: pastor, no sé cómo hacerlo. Permíteme que te ayude. Allí donde estás, en el momento que estás tomando esta retransmisión, dile así: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo del Dios vivo. Te acepto como mi Salvador. Te pido perdón de mis pecados. Te entrego mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, toda mi mente, Señor. Hoy declaro que tú eres en quien yo creo. Creo en Dios Todopoderoso, en Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo. Creo en la Biblia y recibo mediante Jesucristo la vida eterna en el perdón de mis pecados. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. Desde la esquina de la Bendición, en calle 813 y 819 del barrio Santa Marta, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina, y de Argentina para el mundo. Ministerio DAPEM, Iglesia CDR, Pastor Luis Sánchez, te saluda. Será hasta cualquier momento, hasta cualquier instante, cuando escuches mi saludo. Buen día, mundo. Buen día, Iglesia del Señor Jesucristo. Jesús te ama 24/7, 365 días al año.